Bien, muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Veo acá amigos de México, de Argentina, de Miami. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar 25 años de aciertos y desaciertos en nuestro tratamiento de adicciones. Bienvenidos, qué bueno que nos han acompañado. Muy seguramente los vamos a estar invitando a las demás actividades que vamos a estar haciendo durante el año y compartiéndoles muchas de las cosas que como organización tenemos preparadas para este festejo. Eh, Muchos de ustedes trabajan en el medio de adicciones. Muchos de ustedes saben que no es sencillo llegar a 25 años. En los diferentes países vemos organizaciones que abren y que cierran, que sobreviven un tiempo y se caen, y una que otra logra perdurar. Y esto implica un esfuerzo importante, no solamente un esfuerzo académico, un esfuerzo laboral, un esfuerzo administrativo, sino tener un sistema que te permita evolucionar. Y hoy vamos a hablar de una historia que nos ha permitido consolidar una serie de aciertos y también compartirles muchos desaciertos de todo lo que no hemos hecho bien y de lo que hemos aprendido, fruto también de muchos de estos errores y que nos permiten hoy ser una organización eh, consolidada y que ejerce cierto liderazgo en ciertos sectores. Como todas estas historias, casi siempre hay un interés personal de por medio. Y muchos de los que están aquí, que me conocen personalmente, pues saben que tuve una adolescencia no muy fácil, no muy sencilla. Hay muy poca gente de esa época que hoy en día compartimos. Pero algunos de ustedes que conocen un poco estas historias y estas aventuras a veces dramáticas de una época muy difícil, muy, muy complicada, era la época del narcotráfico colombiano, era la época de Pablo Escobar, era la época de las bombas en las ciudades de Pablo Escobar en plena adolescencia, donde el consumo de cocaína y el consumo de marihuana era bastante normal en una generación, que hacía parte, generación de la que pues se perdieron muchas personas. Algunos se dedicaron al narcotráfico, otros desarrollaron adicciones tremendas, se enredaron, se les complicó la vida. Eran tiempos difíciles, difíciles. Yo era un adolescente con un tema de ansiedad tremendo. Tenía un rollo de ansiedad desde niño. Las manos corría el sudor todo el tiempo y con un rollo de adicción importante, importante, con una particularidad extraña. Era de esos que a pesar de consumos tan vastos y tan fuertes, tenía un tema académico muy importante. Yo lograba funcionar académicamente a pesar de estar drogado prácticamente todo el día. Y estaba estudiando ingeniería química en la Universidad Nacional de Colombia. Lo que quería hacer era ingeniero químico. Eh, pero llegó un punto en el que las drogas se volvieron tan complicadas que aún siendo un matemático, porque mi pasión por los números era algo tremendo, yo me dedicaba a hacer ejercicios matemáticos. Y estudiando ingeniería empiezo a darme cuenta que ya no funcionaba igual y que ese adolescente que participaba en Olimpiadas Matemáticas Colombianas perdió cálculo uno y repitió cálculo uno y lo perdió por segunda vez. Y ahí empecé a pensar, aquí hay algo que no funciona bien, deben ser las drogas. Entonces dije, hay que solucionarlo, vamos a buscar ayuda. Eh, y ahí empieza un vía crucis muy delicado que tiene que ver con la construcción de todo este proyecto de Colectivo Aquí Ahora. Me fui a la universidad, fui al departamento de psiquiatría, de psicología, me dijeron, claro que sí, aquí te vamos a ayudar, tienes que ir a tal parte, los colombianos de pronto recordarán ese lugar, era la unidad de salud mental del Hospital San Juan de Dios, un lugar en una de las zonas más peligrosas de la ciudad, un lugar en condiciones muy complicadas, y llego yo a este sitio y yo digo, ¿qué es esto? Es decir, yo tengo un problema de drogas, pero esto que estoy viendo aquí está muy raro. La gente con batas, desnudos, caminando como zombies, las personas con problemas de drogas
combinadas y mezcladas con un montón de personas, sin ningún tipo de trabajo terapéutico, solamente unas dosis y unas medicaciones altísimas. Y yo dije, esto no es lo que yo necesito. Entonces, encontramos otro lugar, encontramos unos grupos de narcóticos anónimos y empecé a visitar estos grupos. Se respiraba un clima de amor tremendo, una cercanía, unos vínculos muy interesantes, pero se trataba solamente de dejar de consumir. No era tan fácil hacer otras cosas, y mi adicción era muy fuerte. Entonces encontramos después una comunidad terapéutica. Ahí me dijeron, no, tienes que internarte un año. Yo dije, un año, wow, esto, o sea, un año entero. Pero por supuesto accedí porque estaba desesperado. Entonces me fui un año para allá y llegué a este sitio lleno de motivación. Me encuentro con cosas que de pronto eran distintas a las que yo había vivido, a pesar de tener un problema muy grave. Pues nunca había visitado una cárcel, no había pertenecido a bandas delincuenciales, no era la vida que yo había visto. Y me encuentro con sorpresas tremendas. Todos los terapeutas eran adictos recuperados, habían un par de psicólogos y habían unos frailes que hacían cosas espantosas. Hacían unas fiestas impresionantes, habían temas de abuso sexual, habían temas de maltrato. Eso salió, hubo un escándalo nacional y eso salió por todas partes y fue por televisión. Eh, y estando allá, yo dije, esto no puede ser. O sea, no puede ser que alguien tenga un problema de drogas y no tenga cómo solucionar esto en un lugar decente y bien estructurado. Ahora, ¿qué era decente y qué era bien estructurado? Ni idea. Era un adolescente con una lógica y un sentido común que me decía, no es lógico que te tengan hasta las 3 de la mañana con baldados de agua fría encima, porque no cedes a algún tipo de presión sexual de un directivo. Esto no, así no puede ser, tiene que haber algo distinto. No puede ser que te sienten en un banquito y te caigan a gritos y a cosas. Se trata de recuperar la autoestima, no de terminar de perderla. Pero esto era solo sentido común, ¿no? Eh, Igual el orgullo no me dejó irme antes. Yo tengo que terminar lo que empiezo y estar un periodo aislado, puedes sentar bien, etcétera. Yo había pedido mi traslado de ingeniería química a la Facultad de Psicología en aquel momento. Sin embargo, ya el asunto era tremendo. Yo dije, no, tengo que internarme y tengo que ir a rehabilitación. Y al salir de probar todas estas soluciones, empezó quizás un poco a manejarse este desborde de pasión y de obsesividad y de manía, a dónde encontramos soluciones. O sea, ¿qué puede ser una solución? Una solución no pueden ser solamente los medicamentos y hasta mal manejados. Una solución no puede ser los gritos y los trabajos forzosos. Una solución tiene que existir algo distinto. Y se convirtió eso en mi primer propósito, porque he tenido muchos a lo largo, pero ese se convirtió en mi primer propósito. Y empecé a estudiar y a estudiar y a buscar en el mundo qué estaba sucediendo. Lo primero que encontré es que empecé a relacionarme con los libros de un psiquiatra muy importante en el mundo, Aaron Beck. Este fue el primer texto que logré conseguir y fue muy interesante empezar a comprender cómo pensaba uno en medio de la adicción y qué se podía hacer. De la mano de este gran psiquiatra había un filósofo que generó un movimiento paralelo, que era Albert Ellis. Este fue otro de los textos que aparecieron allí, con el deseo profundo de buscar cómo hacer un modelo que fuera distinto a lo que sucedía en aquel momento en el país, que es muy distinto a lo que pasa ahora, pero en aquel momento era algo muy extraño. Después logré entrar en contacto con algo que generó una ebullición muy fuerte, y es que conseguí un texto. Este texto marcó mi vida,
fue el texto de Gordon Alan Marlatt, tal vez el padre de la prevención de recaídas. Y entonces leo yo este texto y encuentro que venía desde hace ya unos años trabajando un grupo de investigación en la Universidad de Washington y que habían inventado una serie de metodologías que lograban que las personas tuviesen menos episodios de reincidencia o lograran mantener la abstención. Y yo dije, wow, por aquí tiene que ser. Y siendo muy joven, le escribí, conseguí el email de Marla de la Universidad de Washington y le escribí y de pronto me contestó. Y yo dije, no puede ser que me esté contestando. Yo creo que él supuso que yo era otro tipo de personaje y no un adolescente buscando cómo funcionaba este tema de las adicciones. Compartimos algunas cartas, después le dije que si venía a Colombia y me dijo que claro que sí, que le encantaba. Yo le dije que en un par de años, lamentablemente murió cerca de ese momento. Me dijo que tenía que conectarme con Sarah Bowen. Sarah Bowen era una de sus estudiantes que en aquella época estaba empezando a experimentar con el uso del mindfulness para la prevención de recaídas y los efectos de la meditación en la prevención de recaídas. En esa misma época, pues había otro tema muy importante que en los primeros eventos, en los primeros congresos que empecé a ir de adicciones, mencionaban con una fuerza tremenda, y era Di Clemente y Prochaska. Ellos habían escrito un libro inicial sobre el modelo transteórico del cambio, y desde ahí dije yo, bueno, esto está muy interesante. Alguien me pregunta en el chat si hay proyección. ¿Se está viendo la proyección? Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, un poco con esta búsqueda mía, un tanto obsesiva, le escribí también a Di Clemente. Di Clemente me respondió, yo no podía creerlo. Eh, y empecé a decir, claro, esto tiene una lógica. La gente, no es cierto que se es adicto o no se es adicto. Hay unas etapas del proceso de cambio. Después accedí a los textos de Candel, que hablaba del proceso de adicción, y empecé a armar una lógica interesante de cómo había que hacer esto, soñando en cómo abrir un programa de recuperación, en qué momento poder hacer algo que tuviera unas condiciones distintas. Un poco más adelante dijimos, listo, ya es el momento, vamos a iniciar esto. Estaba terminando la facultad de psicología, no me había graduado todavía, y dijimos con unos amigos, vamos a abrir un centro de recuperación, y abrimos el colectivo Aquí Ahora. Hoy en día miro hacia atrás y digo, qué irresponsables, porque éramos unos chiquitos con muchas ganas, que nos habíamos leído unos libros, pero pues no éramos especialistas ni nada de eso, pero con muchas ganas. Y quizás siendo tan jóvenes y con tanta fuerza, lográbamos aglutinar muchos jóvenes, y generábamos un bonding y generamos unos vínculos muy poderosos, que quizás repercutieron en ese éxito inicial de un modelo de tratamiento que no era un modelo de tratamiento, ni idea. Hacíamos algunas terapias, algunas cosas, pero no sabíamos que era un modelo de tratamiento, solamente estábamos empezando este gran proyecto. Por ese tiempo viajé a Chile, y en Chile conocí a un psiquiatra muy importante español, Anthony Wall. Él era uno de los formadores en entrevista motivacional de Miller y de Rolnick, y ahí conocí la entrevista motivacional, y yo dije, wow, mi intuición era cierta, no hay que gritar a nadie, no hay que humillar a nadie, no hay que tener estas confrontaciones locas y extrañas que había visto yo en todos estos centros. Hay otra forma de hacerlo. Sin embargo, había un vacío todavía. Yo decía, acá falta algo, acá hay algo que no me hace sentido. Y la verdad, lo que determinó con fuerza y lo que hoy en día constituye uno de los ejes centrales de nuestro modelo fue haberme leído este artículo, un artículo de un personaje
que publicó en la revista de psiquiatría de la Universidad de Harvard en 1997. El hombre publicó una hipótesis. Este personaje tenía la hipótesis que el consumo de sustancias era una forma de automedicación. Y entonces empiezo yo a leer este artículo y digo yo, claro, ya entiendo. Ya entiendo por qué la gente con tanta ansiedad y que es tan tímida se engancha fácil al alcohol. Claro, ya comprendo por qué ciertas formas de ser quizás sean más afines a los estimulantes. Y fue como realmente como haber abierto una ventana y ampliar el panorama y decir, de pronto la adicción no es una enfermedad primaria como me explicaron en uno de estos programas. De pronto la adicción no se produce simplemente por consumir y consumir de manera repetida, sino que hay cierta vulnerabilidad. Quizás hayan temas transversales o transdiagnósticos, como hoy se menciona, que hacen que hayan personas más vulnerables que otras personas a engancharse a las sustancias e incluso a ciertas sustancias de manera particular. De razón que mucha gente prueba las drogas y la mayoría de ellas nunca llega a desarrollar un problema de adicción. ¿Qué es lo que le pasa a los que sí probamos las drogas y nos enganchamos? Y este artículo hizo una explosión en mi cabeza. Entonces empecé a indagar, encontré algunos grupos que en Holanda estaban trabajando temas de trastornos de la personalidad y adicciones, estaban hablando de las comorbilidades, todavía el tema de patología dual no sonaba como suena hoy en día de forma tan popular, se hablaba más de la comorbilidad. Empecé a ver que habían teorías que decían que la adicción podía ir de la mano con comorbilidad, pero habían otras que decían, no señor, hay una sensibilidad que está aquí y aparece la automedicación. Y otros que decían, no, la adicción se produce por consumir drogas, pero la evidencia empírica era súper pobre. Entonces empezó a tejerse ya en la práctica, porque ya teníamos un centro con personas internadas, y empezó a consolidarse un camino donde decíamos lo importante en este momento histórico es la prevención de recaídas, la entrevista motivacional y vamos a armar una línea de trabajo para que todos los temas conexos, la vulnerabilidad particular, la psicopatología de base, se resuelvan. Vamos a apostarle a un modelo integrado. No vamos a apostarle a que trate por psiquiatría en un lado y trate por psicología en otro lado y la terapia de familia por otro lado. No, no, no. Un modelo integrado. En el mismo sitio, el abordaje de la adicción, de la ansiedad, de la fobia social o de la personalidad evitativa en el mismo lugar de manera simultánea, con equipos interdisciplinarios. Hace un tiempo encontraba un artículo que mencionaba cómo era la única forma en términos de abordar patología dual eran con programas integrados y la comparación con programas secuenciales era absurda. Los programas secuenciales funcionan tanto como la remisión espontánea. Entonces, en aquel momento dijimos, wow, claro, tiene que ser así. Y empezamos a funcionar. Llevábamos quizás 2 años de trabajo y tuvimos un episodio que marcó nuestra vida en ese momento en el colectivo Aquí Ahora. Y tuvo que ver con que eh, el hijo de una persona muy cercana terminó necesitando de nuestros servicios. Y íbamos a entrevistarlo el viernes a las 11 de la mañana. El viernes a las 11 de la mañana ingresaría, íbamos a hacer la evaluación y a ingresar. Este adolescente se suicidó a esa hora. A la hora de la cita, se suicidó. Fue el paciente que nunca llegó. El paciente que estábamos esperando y nunca llegó. Durante todos esos días habíamos estado hablando con algunas personas que lo conocían acerca de sus poesías nihilistas, nadaístas. Yo conocía de la obra de Viktor Frankl. Había leído El hombre en busca de sentido, había conocido varios de sus textos. Pero cuando sucede esto, recibimos un impacto tremendo como organización naciente. Y dijimos,
no basta con cambiar, hay que recuperar la alegría de vivir. No basta con cambiar, hay que conectarse a lo valioso, hay que vivir con sentido. Mucha gente cambia y no recupera la alegría de vivir y se devuelve. Mucha gente cambia y después dice, no me hallo, me desconozco. Antes era por lo menos la oveja negra de la familia, ahora ¿quién soy? Y aparece entonces Víctor Frankl con una fuerza tremenda. Encuentro que su mejor alumna, a quien fui a conocer en el 2002, Elizabeth Lucas, como su heredera, había estado trabajando en el Chase, en Italia, con las comunidades terapéuticas italianas, en programas de formación para ver cómo la logoterapia podía introducirse dentro de las comunidades terapéuticas. Y como todo, un poco como todo en mi vida, hasta hace muy poco tiempo, esta obsesión de leer todos los libros, toda la obra, hacer los grupos de estudio, mover gente, eh, y nos convertimos en una organización que incluía una perspectiva epistemológica existencial, que incluía una visión de ser humano de corte frankliana, que empezó a desarrollar grupos, actividades y cosas que iban a complementar todo el trabajo que ya veníamos haciendo dentro de el colectivo Aquí Ahora. Y fue tan fuerte esto y tomó tanta fuerza que terminamos generando espacios para profundizar. Durante algún tiempo estuve de la mano de una de las personas que más ha ayudado en el tema de adicciones en Latinoamérica, que es Gabriel Mejía. Con Gabriel Mejía, desde la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, visitamos muchísimos países mostrando lo que estábamos haciendo con logoterapia en el colectivo Aquí Ahora y entrenando equipos por toda Centroamérica y parte de Sudamérica. Y empezó a consolidarse ya de forma seria un modelo. Yo encontré que esto fue una dicha tremenda. Encontré que existía un doctorado, que en esa época era un doctorado en psicología, mención cognitiva existencial. Y yo decía, no puede ser que han hecho algo así, porque era como integrar muchas de mis pasiones en un mismo lugar. Lo dirigía un argentino al que le debo muchas cosas, Oscar Oro. Y entonces dije, esto es lo que hay que hacer. Y estando allá, conocí a otro argentino que tal vez ha sido uno de los psicólogos clínicos más importantes del mundo de habla hispana, Héctor Fernández Álvarez. Y Héctor Fernández Álvarez había desarrollado una serie de modelos que intentaban explicar qué era una psicoterapia o qué debía tener una psicoterapia. Y desde ahí empezamos nosotros a decir, ok, ahora que tenemos ya unos años trabajando, que hemos conocido lo que está funcionando y que tenemos esta perspectiva propia existencial, ya es tiempo de consolidar un modelo. Vamos a consolidar un modelo de tratamiento para adicciones. Para nosotros los modelos, con independencia del abordaje, los modelos deben tener una estructura teórica, un modelo de funcionamiento y unos procedimientos técnicos. Hay cosas que son teorías, pero no son un modelo. Hay cosas que son una técnica, pero no son un modelo. Un modelo necesita una estructura teórica, necesita una descripción procedimental, un modelo de funcionamiento, y necesita unos procedimientos técnicos. Cuando digo que necesita una estructura teórica, es que necesita una serie de teorías que te ayuden a comprender los procesos biológicos, psicológicos, sociofamiliares que generan, que mantienen y que agravan un problema. En este caso, de adicción, porque era nuestro foco, ¿no? Tratar de comprender qué genera, qué mantiene o qué exacerba esto que llamamos adicción. Una teoría del proceso del enfermar o una teoría psicopatológica. Ahí encontramos, bueno, retomamos a Kandel con sus teorías del proceso adictivo, de cómo las personas experimentaban, otras llegaban a usar, otras llegaban a abusar, otras llegaban a la dependencia,
Y era la forma como intentábamos comprender cómo era que se iba consolidando la adicción. Retomamos a Di Clemente, porque también la estructura teórica necesita una teoría del cambio. Es decir, ¿qué es lo que sucede para que se dé una mudanza, para que haya una mutación, para que algo que está de una forma pueda cambiar? Eh, y aquí organizamos la estructura teórica de nuestra comprensión de la adicción y a partir de ahí, ok, si esta es la estructura teórica, como modelo, ¿cómo funcionamos? Y un modelo de funcionamiento pues requería, por un lado, unos ejes dentro de esta estructura teórica que debían ser aterrizados de manera concreta en los procedimientos. Para nosotros fue clarísimo que teníamos tres grandes ejes. Uno, la psicopatología, la automedicación, o dicho en otros términos, la función de la sustancia, la función personal, la función social o la ganancia de la sustancia, la ganancia personal, la ganancia contextual, etcétera. ¿Y cómo teníamos que abordar esto? Dos, la adicción propiamente dicha, centrados especialmente en motivación para el cambio y prevención de recaídas. Y tres, la fuerza de lo existencial, centrado especialmente en el tema de sentido de vida, aunque transversalmente atravesándolo todo. El modelo de funcionamiento se convirtió entonces en tres grandes cosas. Por un lado, una descripción explícita de frente de la relación terapéutica y de los procedimientos que aumentan la adherencia a un tratamiento. Y esto nos llevó a ciertas polémicas que en algunos contextos, en algunas discusiones, en congresos y en eventos, la gente no podía creerlo. Porque yo les decía, miren, el colectivo aquí ahora no tiene paredes. El colectivo aquí ahora no tiene muros. Están sus sedes de internamiento y la gente duerme allí. Pero la gente se puede ir caminando si quiere y puede abandonar el programa. Y tenemos 5% de deserción anual. Y para aquel momento, para la gente era, no, nos estás cañando, o sea, eso no puede ser. Así como no tiene muros para que la gente se vaya, no tiene muros para que la gente entre. Bienvenidos. Y vino mucha gente de otros países a conocer el modelo. Hoy en día todavía tenemos practicantes de algunas universidades de psicología, de maestría, porque es una realidad. No tenemos puertas, no tenemos rejas, eh, porque hay una serie de procedimientos motivacionales que incluyen a la familia, que incluyen al paciente, y hay un tipo de relación terapéutica muy particular. No somos estos compañeros estilo narcóticos o alcohólicos anónimos, no somos un modelo médico clásico de hace 3 décadas, porque eso ha cambiado mucho, la verdad es que ha evolucionado cantidades, en donde tenemos una gran distancia entre el doctor y el paciente. No tenemos un modelo autoritarista de fuerza y de humillación como las antiguas comunidades terapéuticas. Eso también ha venido evolucionando. Tenemos una relación de liderazgo importante, una relación con una horizontalidad importante. Los terapeutas comemos lo mismo, no tenemos platos especiales, jugamos al fútbol con ellos, dormimos allá, no tenemos ningún problema en saludarnos de abrazo, excepto con el COVID. Pero bueno, ahí vamos como sorteando cómo se ha dado todo esto. Pero esto es explícito, la manera como creemos en una relación terapéutica y los procedimientos para aumentar la adherencia. El segundo elemento del modelo de funcionamiento es que entendimos, gracias a las etapas del proceso de cambio en el modelo teórico, que no es lo mismo llevar una semana a llevar 2 meses, que no es lo mismo un síndrome posagudo, que no es lo mismo haber soltado las drogas hace 3 días que llevar un mes, que no podemos hacer grandes diagnósticos en una semana, porque no sabemos si tiene un problema de insomnio por consumir drogas o si consume drogas para poder dormir. Necesitamos, aunque sea un mesecito, como se recomienda para muchos temas. Luego había que organizar un modelo por momentos, por etapas,
con sus respectivos objetivos, con sus respectivos énfasis. Y 3, una descripción de los protocolos o de los procedimientos que se utilizan. Parte de lo que existía hace algunos años eran programas de recuperación en donde dependía del carisma del terapeuta de turno. Y eso era algo muy loco. O sea, entonces, si hoy queremos, jugamos fútbol todo el día, o hoy vamos a hacer tal grupo, o hoy vamos a hacer, y eso, ese tipo de desorden que no tiene un objetivo terapéutico, ni una estructura, ni una guía, pues ya sabemos cómo suele terminar. Entonces, una descripción de los protocolos o manuales con independencia del terapeuta, porque acá hay es un programa, no hay un líder carismático como una secta, sino hay es un programa de tratamiento, que es muy distinto. Y tercero, aparte de el modelo de funcionamiento, hay que tener unos procedimientos técnicos coherentemente organizados con el modelo de funcionamiento y con la estructura teórica. Entonces, si tenemos procesos diagnósticos y estamos diciendo que en nuestra estructura teórica, para nosotros la adicción no es un tema que se produce estrictamente por consumir una sustancia, sino que hay una vulnerabilidad personal que lo facilita, pues ¿cuáles son los procedimientos diagnósticos que evalúan dicha vulnerabilidad? ¿Cuáles son los test de personalidad que vamos a utilizar? ¿Cuáles son las pruebas que evalúan síntomas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros mismos debemos desarrollar de tal forma que tengamos unos procesos diagnósticos coherentes con la estructura teórica y el modelo de funcionamiento? ¿Y cuáles son nuestras formas de abordar el tema? ¿Cuáles son las técnicas de intervención? Porque si estamos diciendo que la adicción es un epifenómeno, que la adicción no es por consumir una sustancia, sino porque hay una vulnerabilidad también, quiere decir que nuestro abordaje no se puede centrar solo en la adicción. Imagínense ustedes a alguien con fobia social que está alcoholizado y trabajamos su alcoholismo y no su fobia social. En semanas está bebiendo alcohol de nuevo porque necesita interactuar, porque la vida es de otros, de contacto, de vínculo, de relación. Luego, si no hay un buen trabajo de habilidades sociales, si no le ayudamos a gestionar su ansiedad, si no le ayudamos a resignificar todas esas vivencias asociadas al miedo al rechazo, a la burla, a la humillación, pues va a volver a beber. Entonces las técnicas de intervención no se podrían centrar solo en la sustancia, sino que tenían que abordar a la persona y a la persona en su familia además. Esto pues consolidó nuestro modelo y hoy en día tenemos un modelo escrito, estructurado, evaluado internamente, evaluado externamente. Rápidamente les cuento, en los primeros momentos tenemos 6 elementos fundamentales, un buen encuadre de cómo son las normas, las actividades, el proceso, los acuerdos, los contratos terapéuticos, etcétera. La generación de un contexto seguro. Es muy distinto recibir a una persona que lleva 2 días sin consumir heroína y que seguramente necesita estar primero en un proceso de detox antes de pasar a un abordaje como el nuestro, que no tiene paredes, que no tiene rejas y que funciona diferente. Entonces, un contexto seguro para el manejo de la desregulación emocional o de las autolesiones o de aquellos síntomas perceptuales que puedan tener o los problemas médicos. Tercero, en los primeros momentos, un sistema riguroso de evaluación. Observación 24 horas en un modelo altamente personalizado. 3 pacientes para un terapeuta. Todo el tiempo. Con unos procesos biográficos, con una serie de entrevistas, con un proceso de formulación de caso, con registros de seguimiento, que nos permitan diseñar un programa para una persona concreta y no adaptar una persona a un programa estandarizado para todo el mundo. Creamos programas individuales dentro de un contexto general. La consolidación de la relación terapéutica, el trabajo fuerte de la motivación para el cambio, dentro de un modelo que desarrollamos de 4 sesiones breves de intervención. Y por supuesto, en esa primera etapa, la reducción de síntomas y el trabajo de estrategias de afrontamiento de primer nivel,
como la autolesión, la inducción de vómito, las heteroagresiones, mirar temas de disociación traumática, etcétera. Cuando ya llegamos a la segunda etapa del programa, aquí el foco se centra especialmente en el abordaje de la vulnerabilidad o de la psicopatología, como queramos llamarlo, de tal forma que la utilidad de la sustancia o la ganancia que produce la droga en mi vida pierda sentido. Si para manejar la ansiedad yo consumo ciertas sustancias, vamos a trabajar esa ansiedad para que la sustancia pierda sentido. Si para poder manejar este narcisismo tan fuerte que tengo, necesito consumir cocaína para sentirme que sí es verdad esto que yo quisiera que fuera verdad, pues vamos a trabajar el narcisismo. Si necesito consumir alcohol o fumar marihuana para poder dormir, porque con esa personalidad perfeccionista, llevando listas de chequeo, lleno de contracturas musculares y bruxismo, necesito algo para soltarme, pues vamos a aprender a equivocarnos, vamos a aprender a flexibilizarnos, vamos a soltarnos, porque si no, ya sabemos lo que va a suceder. Y después llega la última etapa, la tercera etapa, en donde es la consolidación del cambio, donde aumenta el énfasis de prevención de recaídas, aumenta el énfasis de sentido de vida, y la persona entonces va a poder salir a su plan de seguimiento y a su plan soporte. Todos esos temas en estos 3 meses están estructurados a través de una metodología grupal que expone a 320 sesiones de terapia de grupo durante un periodo aproximado de 3 meses, porque el tiempo no se dedica a actividades del agro. Entendemos perfectamente que hay modelos que lo necesiten para el sustento de la misma organización. En nuestro caso, estamos en terapia, y estamos en terapia las 24 horas del día. Por eso el abordaje no solamente son las sesiones grupales, sino una metodología contextual. ¿Qué quiere decir una metodología contextual? Cuando estamos almorzando, no solamente estamos almorzando, estamos en terapia, porque estamos en terapia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos en terapia cuando jugamos fútbol. Estamos en terapia cuando tocamos guitarra. Estamos en terapia todo el tiempo. Lo que dicen los terapeutas, lo que hablan, sus acciones, su forma de mirar, de acercarse, es trabajo. Estamos trabajando. Una metodología individual dedicada a los ejes que mencionamos y una metodología familiar muy poderosa, al punto que no recibimos personas sin familia, y menos en nuestra sede de adolescentes, porque ahí sí no hay casi que forma. Y es un modelo en donde las familias tienen que hacer un diplomado online sobre prevención de recaídas, tienen que asistir todos los sábados y todos los domingos a una reunión, tienen que asistir todos los viernes a una terapia familiar solamente para ellos. Así es que hay grupos multifamiliares, hay grupos dedicados a movimientos estructurales de la familia y hay intervenciones individuales propias. Y si un papá tiene que ir e internarse 5 días allá con su hijo y sentarlo en las piernas y consentirlo y expresarle su afecto, papá bien narcisista con hijo bien evitativo, y romper estas cosas fuertes, se interna. Y si ese papá no se quiere internar, ese joven no es para nuestro tratamiento, porque este es un compromiso absoluto. Y si necesitamos que otro papá o una mamá vaya una semana entera y aprenda a poner límites allá, en vivo y en directo, allá va y duerme con nosotros y hace las cosas. Así es que es una metodología familiar importante y poderosa, con un seguimiento post-tratamiento hasta el primer año de abstención fuera de la organización, por vías virtuales, por vía chat, por vías presenciales dentro de los grupos, y con mucha manualización, de tal forma que están un montón de materiales diseñados de prevención de recaídas, de motivación para el cambio, libros, manuales que colaboran dentro de todo este proceso de abordaje. Hemos hecho algunos estudios
Quiero mostrarles rápidamente un par de ellos porque el tiempo se nos agota y tenemos que llegar a los aciertos y desaciertos, que es nuestro punto más importante de hoy. Eh, Miren, el primer estudio fue muy interesante porque decidimos contratar una agencia externa, una evaluación externa, que eso es muy distinto a la autoevaluación porque uno se trata con más cariñito cuando se hace la evaluación uno mismo. Y contratamos a una de las figuras más importantes del medio de las adicciones en el país. Del 100% de los ingresos de la última década, logró contactar 58. Parece poco, pero en el mundo de las adicciones, contactar el 58% de los egresados, eso es una suma súper top. Se incluyeron familias con opción de pruebas biológicas. El requisito era llevar más de un año fuera del programa de tratamiento, porque evaluar la efectividad dentro del programa, eso es muy sencillo, ¿no? Un año fuera del programa, hombres y mujeres, y encontramos algo muy interesante. Imagínense ustedes que el 72% se mantenía abstemios y el 28% había recaído. Por supuesto, inmediatamente mi cabeza mal pensada dijo, obviamente el otro 42% que no pudimos contactar es porque está recaído. Esto no es tan bueno, ¿no? Entonces, llamamos a la agencia externa y dijimos, vea, vamos a hacer el siguiente año, vamos a hacer otra evaluación. No vamos a hacer un estudio retrospectivo. Lo que le vamos a pedir es que usted entre en contacto con todas las familias que ingresen durante este semestre. Los primeros 4 meses del semestre, todas las familias que ingresen. Y tome esas familias que ingresen y hágale seguimiento por 2 años. A ver qué sucede, a ver qué pasa, ¿no? Claro, nos llenamos de ansiedad porque dijimos, uy, ahora sí vamos a saber esto cómo funciona, cómo... Y qué sorpresa. A los 2 años, el 73% seguían abstemios. El 11% había tenido un evento de consumo, otro 11% había tenido varios eventos de consumo y otro 5% había tenido una recaída total. Entonces ahí dijimos, ok, acá hay unas cosas importantes. Seguramente la gente que está aquí, que trabaja en adicciones, sabe que esto no es cualquier cosa. O sea, esto es un nivel muy importante porque no es tan normal. Pero además, algo que nos llenó de mucha satisfacción es que no tenían conflicto con las autoridades, mejoraron las relaciones interpersonales, tenían mejor salud, mejores funciones cognitivas, mayor conocimiento de sí mismo, incluyendo todos los que violaron la abstinencia. Es decir, hasta aquellos que no estaban en abstención habían tenido una mejora importante en sus vidas. Hemos hecho uno que otro estudio comparando modelos, comparando temas. Ahora estamos entrando en una onda de estudios de desmantelamiento, que básicamente lo que están buscando es, vamos a probar cuál de nuestros ejes es más efectivo. Entonces vamos a sacar, por ejemplo, nuestra línea de prevención de recaídas y la vamos a implementar en programas diferentes al nuestro para ver qué sucede y qué pasa con esa línea. Vamos a sacar nuestra línea de motivación para el cambio y la vamos a implementar en otros modelos y poder ver realmente qué sucede y cómo es la mezcla que hace que tengamos este tipo de resultados. Desaciertos y aciertos. Empecemos con los desaciertos. Primer desacierto. Al principio de esta historia, pensamos que un adicto recuperado era el único que podía ayudar a otro adicto recuperado. Por suerte, el pensamiento nos duró muy poquito, porque si no sería muy pobre esto. Y por supuesto que hay un apoyo importante. Hoy en día, la mitad de nuestros terapeutas tienen o han tenido un problema de adicción, pero tienen que ser psicólogos y mínimo tienen que tener una maestría en psicología clínica. Si tuvo un problema de adicción, muy loable y está muy bien y eso suma un montón. Pero para trabajar aquí hay que tener una maestría en psicología clínica. Y eso ha sido interesante porque entonces mucha gente se ha motivado y ha estudiado la maestría. Además tenemos hoy en día maestría propia
La gente que trabaja con nosotros egresa de nuestra propia maestría y eso nos hace llevar un continuo de lo que necesitamos. Ese reduccionismo nos llevaba a un exclusionismo, porque entonces hasta hablábamos mal de los medicamentos y hablábamos mal de... Hoy en día tenemos un super psiquiatra que amamos, de lo mejor que hemos conseguido. Llevamos años con un departamento de psiquiatría que nos funciona muy, muy bien y que ha sumado bastante. Un segundo desacierto es que al principio estábamos convencidos que la adicción era una enfermedad primaria. Incluso tal vez con la fuerza que traíamos de los modelos de 12 pasos y algunos modelos muy americanos, en donde decíamos la adicción es una enfermedad crónica, progresiva, irreversible y mortal. E incluso le agregábamos, y se nace adicto. Teníamos ni idea, no teníamos ni idea de cómo realmente es que se desarrolla un proceso de adicción. Era un discurso pasional que generaba pasiones interesantes y la gente se adhería bastante al tratamiento, pero no era tan útil, no era tan útil. Un tercer desacierto es que duramos una década sin evaluar, una década. Y la verdad era puro miedo, que de pronto dijeran A, B o C o lo que sea. Graso error. Otro desacierto muy poderoso que tuvimos. Teníamos miedo a cambiar lo que siempre ha funcionado. Este dicho, es que siempre lo hemos hecho así. Es que esto siempre ha funcionado, ¿no? Y claro, al tener un modelo en donde los terapeutas tienen un proceso de entrenamiento de alta inmersión, porque la gente llega a trabajar con nosotros y se interna como paciente durante unas semanas y vive todo como si fuera un paciente. Después ingresa como coterapeuta durante 3 meses sin asumir casos. Y después sí se convierte en terapeuta. Y eso hace que aprendan una serie de cosas que después se convierten como en una Biblia sagrada que no se puede romper. Eh, y por cierto, hemos logrado tumbar eso de lo que siempre ha funcionado. No, pues uno puede llevar años haciéndolo mal. El hecho que haya funcionado así no quiere decir que no hayan mejores alternativas y que esto no pueda ir evolucionando. La falsa creencia que una organización requiere de un líder carismático y que si no hay ese líder carismático, esto no funciona. Eso se lo aprendí a Gabriel Mejía de Hogares Claret. Gabriel me decía, una organización que depende del carisma de un hombre es una organización absolutamente débil y pobre. Y es cierto, porque tienen que primar los modelos y los programas por encima del carisma de alguien. Penúltima, supravalorábamos lo técnico. Lo técnico era supravalorado. Para nosotros lo importante era qué se había leído, qué artículos se había leído y cuál era la evidencia científica de esto. Y entonces lo técnico era muy importante y lo administrativo era de segunda categoría. Por eso pasamos hambre los primeros 10 años, porque nos parecía pues que lo técnico es lo importante, lo técnico, lo técnico. Pero la administración pues no era tan importante. Pensábamos en salvar el mundo, en salvar el planeta. Pero para salvar el planeta se necesita dinero, porque si no, no hay forma. Si está uno muy preocupado en cómo pagar el agua y la luz, ¿a qué horas mejora lo técnico? Ese fue un error que nos duró bastantes años. Y tuvimos un largo periodo de baja exposición. No hablábamos de lo que hacíamos. Incluso una época en la que nos conocían más en el exterior que en Colombia. Era una cosa muy particular, quizás porque viajamos mucho por Centroamérica y por Sudamérica haciendo entrenamientos de cosas que hacíamos y en Colombia no pertenecíamos a ninguna asociación nacional, pero sí íbamos a los congresos internacionales. Bueno, era algo un poco raro. Nuestros aciertos a hoy. Un modelo con consistencia. Este es un modelo consistente. Si nosotros decimos que hay vulnerabilidades particulares que facilitan la adicción, es porque nosotros vamos a abordar esas vulnerabilidades particulares y porque renunciamos a creer en tratamientos secuenciales y que entonces otros profesionales trabajen esto y otros trabajen esto, o cuando salga de rehabilitación que vaya y trabaje esto. No.
de una vez, un tratamiento integrado. Y creo que ha sido un acierto muy importante. Considerar la salud mental como un tema fundamental del abordaje, ¿no? No es que aquí tratamos la adicción, no, no, no. Aquí tratamos la persona. Y si la persona está deprimida, tratamos la depresión. Y si la persona tiene un problema de ansiedad o tiene anorexia, tratamos la anorexia. Porque la salud mental es nuestro eje. Dejar uno de drogarse para cargar el sufrimiento de no tener salud mental, casi que para eso siga drogándose que ni se da cuenta, ¿no? Entonces, considera la salud mental como un eje fundamental del abordaje. La evaluación constante de lo que hacemos. Empezar a evaluar, empezar a investigar. Este año van a salir una serie de artículos súper interesantes. Hace rato no publicamos nada. Y este año van a salir una serie de artículos súper interesantes. La personalización real. Esto es un programa realmente personalizado. Hay un terapeuta por cada 3 pacientes. Hay una sede de adultos con 8 personas, 8 camas nada más. Y hay una sede de adolescentes con 12 camas nada más. Altamente personalizado. La sistematización de todo está escrito. Si una organización de otro país quiere comprar nuestros manuales de prevención de recaídas, se los damos. Nuestros libros de prevención de recaídas, se los damos. Nuestros manuales de motivación para el cambio, se los damos. El libro del proyecto donde se especifica cada etapa, cada grupo protocolizado, se lo lleva. Es decir, no hay el gran secreto. Hay, lo que hemos construido. Y está ahí, sistematizado. Porque compartir lo que hacemos ha sido otro acierto importante. Muchas veces pensamos en la competencia, y qué tal que se den cuenta de... No, compartir nos hace más fuertes. Por increíble que parezca, compartir nos ha hecho mucho más fuertes. Otro acierto muy poderoso, separamos a adolescentes de adultos. Una sede con tratamiento exclusivo para adolescentes, porque es que no es igual. No es igual un hombre de 60 años alcoholizado a un adolescente de 16 años. No es igual. A veces tenerlos mezclados hace que los adolescentes aprendan mañas que todavía no saben de los más grandes y que los más grandes sigan de adolescentes con los más chiquis. Entonces, tratamiento diferenciado. Otro acierto importante, aumentar la capacidad técnica de los equipos. Claro que es más costoso, por supuesto. Claro que algo tan personalizado es más costoso. Pero si revisamos los programas de psicología, por ejemplo, incluso de psiquiatría, la cantidad de horas que se ve sobre tratamiento de adicciones es mínima. No basta. Necesitamos procesos internos de formación y necesitamos que la gente tenga por lo menos una maestría clínica. Y esa ha sido una exigencia para estar dentro de nuestros procesos. Y un énfasis del trabajo familiar más allá de la simple consejería. Es decir, no hacemos consejería familiar. ¿A qué me refiero con eso? A que tener un grupo de apoyo para padres es muy útil y está muy bien, pero eso no genera cambio, genera apoyo. Y quizás post tratamiento sea un grupo muy inteligente, pero durante el tratamiento es muy distinta la terapia familiar a la consejería familiar. En la terapia familiar hacemos cambio de familia, cambio en los vínculos, cambio de relaciones, intervenimos los sistemas. Al punto, aunque suena un poco loco, que si tienen que ir de verdad a vivir una semana con nosotros, es que van, porque lo que estamos haciendo es cambiando. Estos aciertos, ya en esta nuestra recta final, pues se han consolidado en estos 25 años de experiencia. Muy seguramente en 20 años, cuando estemos repitiendo esta conferencia, vamos a mostrar algo totalmente distinto a lo que mostramos hoy. De pronto algo se mantiene, pero se trata de evolucionar. Más de 1,200 personas se han recuperado en nuestros programas de tratamiento, con una efectividad del 72,4%, una tasa de abandono del 5%. El 99% de las familias que hacen tratamiento con nosotros nos recomendarían con primera opción, incluso en aquellos casos que no hemos sido exitosos.
En el 2020, el 25% de nuestros pacientes fueron extranjeros, vinieron de otros países, buscando un modelo como el nuestro. Y algo que quiero contarles ya en estos últimos minutos es algo muy interesante. Miren, hemos lanzado, este año estamos lanzando Volver. Volver va a ser la marca de tratamiento de Colectivo Aquí Ahora, porque Colectivo Aquí Ahora hoy en día tiene muchos frentes. Y creamos una marca que se llama Volver, sola para dedicarnos a los temas de adicciones. Y dentro de Volver tenemos unas noticias muy interesantes. La primera de ellas, un modelo como el nuestro, con terapeutas de alto nivel y tan personalizado, lamentablemente es inaccesible para la mayoría de personas. Económicamente es inaccesible y lo sabemos. Y eso no nos da, no nos llena de alegría realmente. Y hemos consolidado una posición en este momento con todo lo que estamos haciendo, porque hoy en día somos un grupo mucho más grande, que ahora vamos a hablar un poco de eso, y estamos en condiciones de aventurarnos nuevamente a hacer algo muy interesante. A mitad de año de este año vamos a tener un nuevo centro abierto al 50% del costo que tienen nuestros centros actuales. No es igual, por supuesto, no podemos personalizarlo tanto, pero va a ser personalizado. Hay cosas que pueden ser leves cambios, pero son leves. Y esa es una noticia muy importante, porque vamos a poder tener mucha más posibilidad de recibir personas que por sus circunstancias no pueden acceder a un proceso como el nuestro. Esa es una primera noticia de Volver. Esperamos que a mediados de año tengamos nuestras puertas ya abiertas. Seguramente todos ustedes se van a enterar. Segundo, la pandemia llegó y volvimos todo lo que sabíamos hacer, un programa virtual que está empezando en este momento. Desarrollamos un programa virtual para personas que tienen cierta funcionalidad académica o laboral y que por lo tanto pueden desarrollar un programa que tiene menos intensidad, sin parar su vida, sin tener que internarse, eso sí con actividades diarias, por supuesto, en línea, y que además pues tiene un costo mucho más inferior que un proceso de internamiento. La plataforma quedó espectacular. Van a haber grupos de prevención de recaídas, de motivación para el cambio, va a haber terapia en línea, bueno, un tema súper interesante. Eso es una realidad, o sea, ya este mes estamos abriendo puertas y lanzando para que la gente de otras ciudades, imagínense que nuestro programa de tratamiento actual, las familias de otros países tienen que venir cada 15 días. Imagínense en el costo de venir con nosotros. Pues ahora pueden hacer un programa virtual, ¿no? Claro, si lo necesitan, van a tener que internarse, por supuesto. Esto hay que considerar que tiene que ver con el momento del proceso de adicción también. Y la tercera noticia es que la pandemia no nos tumbó, nos hizo más fuertes. Nuestra casa de adolescentes está totalmente llena, nuestra casa de adultos está totalmente llena, hay lista de espera y estamos viendo la forma de poder hacer que esta lista de espera sea más amable, porque a veces no se puede esperar, porque son temas delicados. Esos son los programas de Volver, casa adolescentes, casa adultos, programa 100% online y nuestro nuevo programa a mitad de año de un costo medio. Y estamos con el plan este año de consolidar nuestra red profesional de trabajo. Algunos de ustedes hacen parte de esa red profesional de trabajo. Quizás otros van a querer sumarse a lo que vamos a abrir este año, y es la posibilidad de brindar muchas cosas a la gente que hace parte de nuestra red, de poder trabajar de la mano, de poder abrir la participación a muchos de los eventos y actividades que vamos a empezar a desarrollar. Así es que muy seguramente los que ya son, qué alegría verlos acá de nuevo, y los nuevos que quieran vincularse, pues va a ser una maravilla que puedan estar aquí con nosotros. Y finalmente,
que esto es algo que mucha gente no sabe y con esto quisiera cerrar nuestra actividad. Eh, Hemos crecido en los últimos años cantidades. El colectivo Aquí Ahora, que inició hace 25 años como un sueño, empezó a abrir una serie de ramas que terminaron convirtiéndose en empresas, que terminaron creciendo un montón y convirtiéndose en referentes nacionales e internacionales de diferentes temas. Y hoy en día nos hemos consolidado como Meaning Group. Meaning Group es un tema de salud mental, de desarrollo. En Meaning Group está Colectivo Aquí Ahora, que es todo lo que les conté hoy, con la marca Volver, que es la que se va a dedicar a los temas de tratamiento, porque Colectivo Aquí Ahora tiene otro tipo de trabajos también asociados a otros temas. Nació SAPS hace un poco más de una década, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, con nuestras maestrías, nuestros cursos en línea, la atención psicoterapéutica, bueno, etcétera. Hoy en día SAPS puede ser uno de los líderes en el mundo de la difusión del pensamiento existencial y especialmente del pensamiento de Viktor Frankl. La Fundación Colectivo, que ha permanecido todo el tiempo y que está hoy en día logrando llegar entre 100 y 150,000 personas al año con nuestros programas, un 70% en escuelas públicas de escasos recursos, un 30% en escuelas de pago importante, iniciando operaciones en Guatemala, en México, en República Dominicana, bueno, en Colombia, en varias ciudades. La virtualidad también nos mostró el camino fuerte de las plataformas, así es que lanzamos Terapia un Clic, donde están muchos de los egresados de nuestra maestría trabajando, viendo pacientes en línea, llenos de actividades. Estamos lanzando también Cuerpo Presente, que es nuestro programa de imagen corporal para temas asociados a los temas alimenticios y sobre todo de imagen. Nuestra consultora WMS, que hoy hace actividades en las empresas más importantes del país con temas de propósito empresarial, de liderazgo. Bueno, cada una de estas áreas se convirtió en una empresa independiente con equipos independientes que ha crecido cantidades y que hoy hacen parte de lo que conocemos como Meaning Group. Pero el papá y la mamá de toda esta historia fue Colectivo Aquí Ahora. De Colectivo Aquí Ahora nació esto. Muchos de los terapeutas que estuvieron conmigo hace 18 años, acá está presente y acá conectado a Juan Pablo Díaz del Castillo, que fue uno de los terapeutas del internado hace 18 años y que hoy en día es la cabeza de SAPS. Crecimos y hoy estamos cumpliendo nuestro propósito, que es conectar a las personas con su propósito y ayudarles a sortear los obstáculos que tienen en la vida para alcanzarlos, desde lo que sea, desde los ámbitos que tienen. Y ha sido un gusto para mí compartirles toda esta historia, contarles todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos haciendo. Ojalá nos puedan acompañar en toda esta idea que tenemos del nuevo centro con costos mucho más accesibles, lo virtual, y que muchos de ustedes también se motiven a vincularse a nuestra red de profesionales con todo lo que queremos sumar para el mundo de habla hispana. Qué gusto verles. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que pasen una muy feliz noche y que no sea este nuestro último encuentro, sino que este año nos acompañen en todo lo que vamos a hacer. Feliz noche.